Dios ha sido bueno, bueno es Dios. En el mes de abril vamos a empezar una serie de mensajes en cuanto a las misiones. Estos 3 domingos que nos quedan vamos a topar algunos temas que nosotros necesitamos tener la perspectiva de la palabra de Dios. Y este es uno de ellos. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En el verso 9 se utiliza la palabra malditos. En el verso 12 se utiliza la palabra bienaventurados, doblemente bendecidos. Un creyente puede vivir bajo la maldición de Dios o puede vivir bajo la bendición de Dios. La realidad de la nación de Israel es que ellos estaban viviendo bajo la maldición de Dios. El problema se hallaba en la vida espiritual de estos creyentes, y los primeros versículos describen cómo era su vida espiritual. Observe el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Observa, no era un problema solamente de la generación a la que está hablando el profeta en este versículo. Ellos se habían acostumbrado a tener antepasados, a tener generaciones que estaban apartadas de Dios, que estaban mal con Dios. La nación de Israel tenía un pasado vergonzoso. Era un pueblo apartado de Dios desde los días de vuestros padres. Así es que es importante que nosotros tengamos cuidado de no estar con una mala relación con Dios y esa mala relación con Dios llegue a perpetuarse en el tiempo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Estos padres habían dado mala influencia a sus hijos. Y ahora los hijos, en vez de salir de ese círculo vicioso, en verdad copiaron lo mismo que sus padres estaban haciendo, y ellos se convirtieron en un pueblo apartado de Dios. El problema es que habían estado tan lejos de Dios, desobedientes a Dios, que su corazón se había endurecido. Observe versículo 7 otra vez. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué? Verso 9, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Observe el cinismo de estas personas. ¿En qué hemos de volvernos? Desde la óptica de ellos, no tenían ningún problema. No entendían por qué Dios les está reprendiendo, por qué Dios les está reclamando, por qué Dios les dice aquí que se vuelvan a Dios, porque según la óptica de ellos dicen ¿en qué hemos de volvernos? Tristemente, cuando revisamos todo el libro de Malaquías, vamos a darnos cuenta que este cinismo de la nación de Israel se repite varias veces a lo largo de este escrito. Ellos piensan que no están mal. Ellos piensan que no están haciendo algo incorrecto, así es que con cinismo y con sorpresa le dicen a Dios en qué hemos de volvernos. Para que esto suceda en la vida de una persona necesita haber pasado tiempo metido en el pecado. Necesita haber dejado que su corazón llegue a endurecerse para que llegue a tener la óptica de que no sucede nada. Si usted se fijó en la lectura de los versículos del 6 al 12, el nombre que Dios escoge para hablar de sí mismo es Jehová de los ejércitos. En la Biblia hay varios nombres que Dios usa. Aquí utiliza uno, Jehová de los ejércitos. Yo soy el Dios que tiene todo el poder militar a través de las huestes que gobierno y controlo. Si cree que Dios está tratando de asustarle a la nación de Israel con ese nombre que él utiliza, ha llegado a la conclusión correcta. Está tratando de asustarles. Con Dios no se juega. Y es un pueblo que está apartado de Dios. Y es un pueblo que ha llegado a endurecer tanto su corazón que ha llegado al cinismo de decir, ¿en qué tengo que volverme? ¿Cuál es el problema? Todo está bien. Y el escritor va a puntualizar un área en la vida de ellos. Y no solo tienen un área, pero un área en la que ellos están muy mal. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y antes de levantar nuestra voz para decir este político, o esta persona es ladrón, primero deberíamos ver nuestra vida y observar si nosotros no hemos caído en el mismo pecado que criticamos, en el mismo pecado de robarle a Dios. Aquí se puntualiza algo que la nación de Israel ha hecho. Ellos son, desde la óptica de Dios, ellos son ladrones. Se han robado los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios. De hecho, todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos, todos los ingresos que poseemos, toda nuestra vida, todo le pertenece a Dios. Dios nos ha dado nuestra vida y el 90% de nuestros recursos para que nosotros los administremos y lo hagamos, pero no es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Pero cuando de ese 100% yo tomo ese 10% que debe ser llevado al templo y lo uso para cualquier otra cosa y justifico esa acción con cualquier razón, la Biblia la Biblia no trata de suavizar la cosa. La Biblia dice que aquella persona que hace eso es un ladrón. Algunos creyentes dirán, pastor, los diezmos son un tema de la ley y nosotros ya no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Es interesante que en el libro de Génesis,
se registra varios momentos donde ciertos personajes de la Biblia ofrendaron y lo hicieron mucho antes de que la ley de Dios exista, porque la ley de Dios existe desde Éxodo 20. Antes de eso, Abel dio en sacrificio un animalito para Dios. Antes de eso, Abraham dio los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec. Hay varios ejemplos antes que llegara la ley de Dios que establecen el hecho de que los diezmos y ofrendas no están atados a la ley de Dios. Desde Éxodo 20, los diezmos y ofrendas van a ser parte de esa legislación, pero estos diezmos y ofrendas llegan a aparecer mucho antes de que la ley de Dios se establezca. ¿Cómo llegaron esos personajes a diezmar si todavía no existía legislación al respecto? Cuando el corazón del ser humano está endurecido, este tema de los diezmos y ofrendas es una piedra en el zapato, es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que no estamos dispuestos a escuchar. Cuando el corazón está conectado con el Señor y está sensible a las cosas del Señor, este tema llega a ser un tema en el que nosotros llegamos a ser obedientes al Señor. Observe que esta gente está endurecida su corazón y su vida espiritual por generaciones está mal. Y ahora se describe un área que exteriormente se va a observar que hay un problema: los diezmos y ofrendas. Generalmente, cuando los diezmos y ofrendas no son un tema donde estamos obedeciendo al Señor, ese acto está encubriendo algo interno que está mal. Observa lo que les pasa a los israelitas. Ustedes no obedecen, ustedes son cínicos, ustedes tienen un corazón endurecido. Y una muestra exterior de ese problema interior que ustedes tienen es que están robando a Dios en los diezmos y ofrendas. Así es que no es nada raro observar que aquel creyente que no es fiel al Señor en esta área de los diezmos y las ofrendas tenga otras áreas espirituales en las que se encuentra en rebeldía, en las que se encuentra mal espiritualmente. ¿Observas? Es muy significativo cómo Dios describe a este pueblo apartado, endurecido y ladrón. Esta realidad de la nación de Israel es contrastada con cómo es Dios. Y el verso 6 nos muestra cómo es Dios. Porque yo Jehová, observas que ya no dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, porque yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La nación de Israel, por su pecado de generaciones en muchas áreas, y una de esas los diezmos y ofrendas, hace rato que se merecían ser exterminados. Pero Dios no lo hizo porque Dios es fiel. Porque tenemos un Dios que no cambia. Es un Dios inmutable. Es un Dios que no es afectado por todos los cambios y por la modernidad y por nuevos principios y nuevos conceptos que aparecen. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que no cambia, y esa inmutabilidad puede dar a nuestras vidas firmeza. Podemos apoyarnos en alguien que no va a modificar, que no se va a levantar con el pie izquierdo y de pronto va a cambiar su código moral. Es un Dios inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él es un Dios fiel. Eso no significa que no vaya a existir consecuencias de nuestro pecado. Y el texto
nos va a mostrar, primero el Dios por quién es Él, por ser un Dios fiel y un Dios inmutable, nuevamente le va a dar a la nación de Israel otra oportunidad para ponerse bien. Mi hermano, si tú estás mal en esto, esta es una oportunidad que Dios te está dando nuevamente para que estés bien. En cuanto a los diezmos y ofrendas, por supuesto, es el tema, pero en cuanto a cualquier otra área espiritual en la que tú estás en rebeldía, en desobediencia y con dureza de corazón. Y Dios dice en el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios ha dado muestra por muchas ocasiones, tomando Él la iniciativa y acercándose a la nación de Israel para mostrarles su amor y su bondad. Y ahora Él espera que sea la iniciativa del pueblo. Vuélvanse a mí. Dejen de ser rebeldes, dejen de ser porfiados, dejen de ser ladrones, dejen de ser cínicos, vuélvanse a mí. Porque si ustedes lo hacen, yo me voy a volver a ustedes. Así es que, hermano, no importa cuál es tu condición en este momento. Si estás mal en esta área o en cualquier otra área espiritual, Dios vuelve nuevamente a presentarnos delante de nosotros una oportunidad para que nosotros nos volvamos a Él y empecemos a vivir como a Él le agrada. Y después de esta invitación, Él va a describir dos caminos en cuanto al tema de diezmos y ofrendas. Los dos caminos son que el creyente puede mantenerse en el camino de maldición, siendo desobediente en esa área, o puede optar por el otro camino, que es el camino de la bendición. Observa el camino de la maldición, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, continuamente me habéis robado. Esa es la idea. Es un pasado continuo allí. Habla de una costumbre en la nación de Israel, no habla de un caso aislado, que si fuera un caso aislado obviamente estaría mal, pero el hecho de que sea una costumbre, algo habitual en la vida de estos creyentes, agrava la realidad de que este pueblo es un pueblo ladrón. Y luego dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Observe el cinismo al preguntar, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y por haber hecho esto, verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Observe cómo se describe aquí la maldición de Dios. Aquel que no diezma está bajo la maldición de Dios. El que no diezma puede creer en su sabiduría, puede creer que el no dar ese 10% me va a ayudar económicamente para pagar las deudas, para salir de ciertas responsabilidades económicas, y la persona que no diezma puede llegar a esa conclusión sin darse cuenta que puede estar en sus bolsillos con el 100%, pero en sus hombros y en su vida está bajo la maldición de Dios. En la vida del judío, el judío tradicionalmente reconocía tres tipos de diezmos. Un diezmo que según Levítico 27:30
era entregado a los levitas con el único objetivo de que los levitas, gente que trabajaba en el templo y no tenía un trabajo secular, gente que trabajaba en el templo pueda sostenerse económicamente a través de ese diezmo. Así es correcto. Aquellos que trabajan para la iglesia, aquellos pastores o aquellos misioneros que dependen de las iglesias, que puedan utilizar los diezmos para sustentar sus vidas y sus familias. Es correcto hacer esto. Tenemos registro aquí desde la existencia de los levitas se establecía este concepto de diezmos y ofrendas. El otro propósito de los diezmos y las ofrendas eran dados en las festividades que realizaba la nación de Jerusalén. Así es que varias festividades, eventos simbólicos, fiestas que tenían tras de sí conceptos que debían los israelitas recordar, como la salida de Egipto, como la venida del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento, estaban ligadas a fiestas. Para poder sustentar todo eso, el judío daba el 10% de sus recursos, según Deuteronomio 12:17, para pagar todo lo que se gastaba en las fiestas. El judío reconocía otro 10% que se daba cada 3 años con el objetivo específico de ayudar a los pobres, según Deuteronomio 14:28 al 29. Así es que puedes darte cuenta que el judío en su economía daba el 10% para apoyar al liderazgo, daba el 10% para apoyar a las fiestas, daba el 10% cada 3 años para apoyar a los pobres. Los expertos han contabilizado y junto con el 10% que daban a la obra del Señor para que la obra del Señor funcione, se ha calculado que ellos daban el 25% de sus ingresos. Así es que empezamos con el 10%, pero la idea de Dios no es empezar ahí y morir ahí. Mientras vamos creciendo y mientras Dios va prosperando nuestra vida y nuestra economía, el creyente puede ser animado y debe ser animado a ser generoso con Dios. No pierdes cuando eres generoso con Dios. Un buen negocio económico que puedes hacer es ser generoso con Dios. Esta gente sabía esto y no lo hacía. Prefirió robar a Dios a pesar de que tenía estos conceptos. ¿Qué sucede con aquel que toma ese camino, con aquel creyente que decide no dar el 10%? Observa versículo 11. Reprenderé, esto habla de aquel que son fieles con los diezmos, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Para aquellos que no son fieles en sus diezmos, el devorador no va a ser reprendido. El devorador era ese animal o animales que se metían en las cosechas y dañaban el fruto. En una sociedad eminentemente agrícola, donde la vida del judío dependía de lo que produzca la tierra y lo que produzcan los animales, si había algún problema en la tierra, eso tenía una incidencia directa en la economía de cada familia.
Así es que el hecho de que se meta un devorador, se metan animales en los sembríos y vayan comiendo un poquito de este fruto y un poquito de este otro y un poquito de este otro, o venga un devorador como las plagas de langostas que destruían las cosechas, eso afectaba de manera directa al bolsillo de los israelitas. Otra afectación, según el mismo versículo, es la esterilidad de la tierra. La tierra no producía lo que podía producir. El judío la nación llega a tomar la decisión de vivir bajo la maldición de Dios. Deciden que está bien no dar los diezmos y ofrendas. Y el efecto en la vida de esa nación es que sus sembríos, de donde dependía su sustento, el devorador iba a destruirlo y esas tierras no iban a producir lo que podrían producir. Cuando llegas a tomar la decisión, pensando que es una decisión inteligente, no dar los diezmos y ofrendas a Dios, el devorador va a estar en tu economía. El devorador puede ser una enfermedad, puede ser un mal negocio, puede ser alguien que te roba, alguien que te perjudica, alguien, una pérdida de trabajo. El devorador puede presentarse en la vida de la persona desobediente de múltiples maneras. El creyente desobediente piensa que gana el 10% cuando no ofrenda. En verdad, el devorador le vuelve a quitar eso que él robó y a veces mucho más. Ese es el camino para aquel que escoge vivir en desobediencia al Señor en esta área. El dinero no alcanza. Es como que el bolsillo está con un hueco, con saco roto, dice Ageo 1, que entra el ingreso y no se sabe para dónde va, no avanza. Y dejo de diezmar pensando que voy a tener 10% más de mis ingresos para enfrentar la economía y la cosa sigue igual o peor. El creyente tiene otro camino que puede seguir. Y es vivir bajo la bendición de Dios. El versículo 10 empieza a describir esta bendición y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era las bodegas o los almacenes que en el edificio del templo se habían construido. En una economía donde no había cheques, ni papel moneda, ni monedas acuñadas, era raro, la cosa funcionaba más con el trueque y la cosa funcionaba más con dar del producto de la tierra o dar del producto de los animales. Se necesitaba que cuando los israelitas llevaran sus diezmos, existiera un lugar donde se pueda embodegar todas esas cosas, todo ese producto de la tierra y de los animales. Por ese motivo, el alfolí o los almacenes, como el libro de Nehemías 13:12 lo llama, eran los sitios donde se ponía. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sabes, en nuestro mundo hay muchos lugares buenos donde con los que nosotros podemos contribuir. Hay algunos lugares que funcionan bien para ayudar a los niños o ayudar a los jóvenes o ayudar a los ancianos o ayudar a cierto grupo de personas específico. Hay lugares que son honestos y correctos y nosotros podríamos ser movidos a tomar nuestros diezmos y en vez de canalizarlos a la iglesia, tomar esos recursos y dar a esta ONG o a esta otra cosa o a este otro grupo que necesita. ¿Está bien hacer eso? Sí,
siempre y cuando no salga de los diezmos y ofrendas. Porque el texto bíblico dice que los diezmos y ofrendas deben ser traídos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si después de dar los diezmos y ofrendas, tú quieres dar algo más a una organización, a una persona, a una fundación, hazlo. No hay problema. Pero algunos tienen la idea de que, ok, no doy los diezmos a la iglesia, pero compro esto, o doy a estas otras personas, o doy a esta fundación. ¿Observas el texto cómo lo clarifica? Traed todos, no algunos, no la mayoría, no el 95%, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si queremos recibir la bendición de Dios en esta área específica de nuestra vida, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Cuáles son tus diezmos? Perdón el ejemplo personal. Ingresos brutos, de ahí salen los diezmos. De ahí salen los diezmos. No ingreso neto. No después de los descuentos, que es que me están descontando por el uniforme, me están descontando por este préstamo que hice, me están descontando por esta otra cosa, por esto, y al final gano 100, pero lo que recibo es 50, entonces de los 50 voy a diezmar y voy a ofrendar. El corazón nuestro busca tantas estrategias para tratar de no ser generosos con Dios. Traed todos los diezmos al alfolí. La instrucción establece que debe haber alimento en la casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El escritor nos indica que debe haber alimento, debe haber recursos en la casa de Dios. La casa de Dios no debe estar luchando cada mes. Las iglesias no deben estar luchando cada mes para tratar de pagar las deudas y las responsabilidades, los sueldos y los servicios y las cosas. La iglesia, la casa de Dios donde nos congregamos no debe estar en eso. Debe tener los recursos necesarios y suficientes para poder funcionar. Ahora, te voy a decir algo que me dijeron que no diga, pero lo voy a decir. ¿Estoy predicando esto porque la iglesia necesita plata? No. Por 35 años de conocer a Cristo, casi 35 años, desde que estoy en esta iglesia, yo he visto que Dios provee. Así es que no es un tema que me preocupa. No es un tema que me quite el sueño. Yo confío, yo estoy seguro que lo que hace esta iglesia aquí es la voluntad de Dios. Y mientras estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos estar completamente seguros que tenemos a nuestro Dios respaldando todo eso. Y durante casi 35 años lo he visto. Así es que con un Dios inmutable, con un Dios que no cambia, no tengo por qué dejar de confiar. Puedo desconfiar de ustedes, de mí, de todos los creyentes que en algún momento vengan, sí, porque nosotros no somos dignos de confianza, hasta cierto grado a veces.
fallamos y estamos obedeciendo y luego desobedecemos y luego hacemos otras cosas que no deberíamos hacer. Nosotros los creyentes somos el problema. Pero teniendo un respaldo de un Dios inmutable, a mí no me quita el sueño, no me ha quitado el sueño durante casi 35 años, la economía de la iglesia. Así es que no lo hago porque necesitamos que ofrendes. Y sí sería lindo tener más ingresos y poder hacer más cosas en cuanto a lo espiritual, en cuanto a crecer en otros ministerios, en cuanto a apoyar más la obra misionera, en cuanto a hacer más cosas en la construcción. Sí, sería lindo tener más dinero. Y hay más dinero. El problema es el corazón desobediente de algunos cristianos. Haya alimento en mi casa. Las iglesias no deben estar padeciendo por falta de recursos. Y cuando esas iglesias están padeciendo por falta de recursos, uno de los factores principales es esos creyentes ladrones que no están obedeciendo a Dios en esta área. Si quiero recibir la bendición de Dios, voy a traer los diezmos a la iglesia. Si quiero recibir la bendición de Dios, voy a hacer mi parte para que haya alimento en la iglesia, el dinero suficiente y necesario para trabajar. Escuchen. También me enteré de que a los levitas no les estaban entregando las porciones que les correspondían y que por eso los levitas y los cantores habían regresado a trabajar en sus campos. Eso dice la cita de allí, de Nehemías 13:10. ¿Observas lo que estaba pasando? Los levitas y los cantores que debían estar trabajando en el templo y recibían el sustento a través de los diezmos y ofrendas, se vieron en un momento crítico en su vida de que necesitaban sustentar a sus familias, a sus hogares, y por la desobediencia de personas ladronas les había tocado salir de el templo para buscar un trabajo secular y de esa forma sustentar sus familias. Y no te quepa la menor duda de que cualquier líder, cualquier pastor va a hacer exactamente eso cuando la iglesia no da lo que es suficiente para que la iglesia pueda funcionar. Y ya estaba pasando por la desobediencia de estos israelitas. El versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. En la Biblia, casi siempre se condena el hecho de que un ser humano pruebe a Dios. Hay casos muy específicos y muy pocos en los que la Biblia, y aquí Dios mismo, anima a las personas a probar a Dios. Probadme en esto. Si eres fiel en los diezmos y las ofrendas, la primera cosa que va a ocurrir, si yo no abriré las ventanas de los cielos, si yo no abriré las ventanas de los cielos, Dios no funciona, Dios no trabaja a cuentagotas. Dios es generoso. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros ponemos bien nuestra parte espiritual, cuando nosotros consagramos nuestra vida y en esa consagración está incluido nuestro bolsillo, cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor,
Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Observa el lenguaje generoso que Dios utiliza aquí. Él no está como nosotros cada mes. A ver, ¿cuál es el ingreso bruto? ¿Cuál es el ingreso neto? Y con calculadora en mano, ok, debo dar 50,1789 y con exactitud y con toda rigurosidad damos nuestros diezmos porque no podemos pasarnos ni un centavo. ¿Observas? Pruébame. Pruébame. Dios nos reta, Dios nos llama, Dios nos anima a que en esta área de nuestra vida nosotros le probemos y experimentemos cómo Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Si tú quieres seguir dependiendo de tu trabajo, de lo que hacen los economistas en nuestro país, de tu ingenio, de tu inteligencia, de tu sabiduría, puedes seguir haciendo. Pero el otro camino es en el que dependemos del cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo me enfoco en Dios y yo le pongo en la práctica en primer lugar y ajusto mi vida y me pongo bien con Él, incluido esta área de mi vida, Él se va a encargar de darme las cosas necesarias que yo requiero para vivir. Yo prefiero vivir dependiendo de la bondad de Dios y no dependiendo de mi trabajo o la economía del país. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pastor, ¿esto significa que si yo me comprometo con Dios en esta área de mi vida, en unos cuantos meses yo voy a ser rico? En nuestro mundo hay una doctrina que se llama la teología de la prosperidad. Está metido en muchas iglesias. Algunas iglesias bautistas tienen esa misma doctrina equivocada y pecaminosa, donde se está enseñando que si tú das, Dios te da. Así es que vende tu carro, vende tu casa, saca un préstamo, consigue dinero, porque si tú das, vas a ver cómo Dios te da. Y es una doctrina equivocada, porque aquí no está prometiendo eso. Y no hay un pasaje donde prometa eso. Dios sí dice que voy a prosperar económicamente si me pongo bien en esta área. Pero la medida de la prosperidad está a la discreción de lo que Dios quiera poner sobre mi supervisión. Y hay gente como Abraham, a la que Dios le dio un montón de plata y fue un hombre rico y próspero. Abraham y Job, buenos seguidores de él. Pero hubo una mujer que tenía solo 2 centavitos para poner en los diezmos. Y el texto dice que era una mujer pobre. Pobre, pero no necesitada. Hay una gran diferencia. Bien en su relación con Dios. Y pudo ver cómo Dios le bendecía y le cuidaba. Así es que ten cuidado con esa mala doctrina. ¿Sabes el resultado de ponerte bien en los diezmos y ofrendas? Está expresado en el versículo 11.
Otro de los resultados, no solo se abrirá las ventanas de los cielos, no solo derramará bendición hasta que sobreabunde, sino que Dios va a reprender también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esos gastos que no estarían si nosotros fuéramos fieles al Señor, no se van a presentar. No va a haber un devorador que nos robe parte de lo que nosotros no hemos querido dar al Señor. Él va a reprender al devorador. Él va a hacer que nuestra vid deje de ser estéril. Así es que eso puede significar un cambio de trabajo, o puede significar que en el mismo trabajo prospero, o puede significar que tengo una mejor comprensión de la forma en la que puedo administrar los recursos que poseo para hacer de mi economía una economía mejor. Lo que es seguro es que Dios va a cuidar y va a reprender al devorador, y mi vid no va a ser estéril. Pero el verso 12 nos da un último resultado de vivir bajo la bendición de Dios. Y el texto dice: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Iba a llegar a ser tal la producción de esas tierras de Israel, que cuando las naciones vengan a comerciar con esta nación, se iban a dar cuenta que ha existido un cambio en su economía, y esto les iba a llevar a estas naciones a decir, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La economía, tu economía personal, te roba la paz, te ha quitado la tranquilidad. Estás pensando, y ahora no tengo ni para los buses, no tengo para comer, no tengo. ¿Es así? Porque cuando vivimos bajo la bendición de Dios, otros van a empezar a considerarnos bienaventurados. Porque vivimos en la misma economía, pero nuestra economía no es la misma que ellos. Y no es que ganamos más, sino que con lo que tenemos vivimos mejor. Así es que la parte espiritual debe estar bien. Y si ya está ajustada, y aquí me dirijo a aquellos que están bien en esta área de su vida, y aquellos que están bien obedientes al Señor en esta área, pero todavía observan que hay algunas cosas que su economía personal no está funcionando del todo bien, aun cuando la parte espiritual está bien. Es importante crecer y mejorar en la administración de nuestros recursos. En el instituto hay materias que hablan de esto, que hablan de cómo hacer un presupuesto, de cómo gastar mejor, el cuidado con ciertos préstamos, con ciertas cosas, el no ser impulsivo a la hora de comprar, a la hora de comprar, el no dar rienda suelta a la tarjeta de crédito, que hoy pago y hoy compro y pago después de 3 meses. Así es que sí hay que ajustar otras cosas. Este es el fundamento, esta es la base. Pero si estando bien en esto, todavía nosotros necesitamos ayuda en esa área de nuestra economía, debemos crecer y debemos mejorar en destrezas y herramientas que nos pueden hacer a nosotros personas más hábiles en torno a la administración de los recursos.
La idea errónea que existe en muchos es que lo que se necesita en mi economía es que ingrese más dinero. Y generalmente no es la solución. Es ser más hábil, más inteligente, más ingenioso con lo que tengo, que puede modificar mi economía. Observa los resultados de aquel que está obedeciendo al Señor. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a reprender al devorador y nuestra tierra no va a ser estéril. Y vamos a ser considerados por otros como bienaventurados, como doblemente bendecidos, porque seremos tierra deseable. Nuestra economía, la forma en la que llevamos nuestras finanzas personales, debe convertirse en un testimonio que lleve a otros a admirarse, porque nosotros vivimos mejor, no porque tenemos más, sino porque vivimos con la bendición de Dios. Hermano, hoy puedes escoger continuar viviendo bajo la maldición de Dios, o puedes escoger vivir bajo la bendición de Dios. No importa cuánto ingresa, sé fiel con lo que tienes. Empieza educando a tus hijos, dándoles un trabajo que sepan lo que es trabajar y ganen algo de dinero, y empiecen ellos a diezmar desde pequeños, para que así, cuando lleguen a ser grandes y tengan mayores ingresos, continúen siendo fieles al Señor, viviendo con la bendición de Él sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hogares. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder diezmar y poder ofrendar. Y yo ruego, Padre, que a cada uno de nosotros nos lleves a pensar de esa forma, a ver a los diezmos y las ofrendas como una bendición para nuestra vida, no como un gasto, no como una carga. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Yo ruego por aquellos cristianos que están mal en esta área de su vida y que se han endurecido y que se han engañado pensando que no importa no dar. Ayúdales a alinearse a lo que tu palabra dice, Señor. Padre Celestial, te ruego por la persona que nos visita. Señor, si no te conoce como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a serte fieles en esta área, Señor, a experimentar la bendición tuya en esta área específica de nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido